Esto es Matemáticas 1, me llamo Norma García y voy a explicar los temas del módulo 1. Tema 1. En el tema 1 nos explica los números reales, que son los números naturales o positivos. Su símbolo es este, el de más, no se escribe, y estos son los ejemplos del 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Los números enteros negativos también son números reales, su símbolo es este, el negativo, y se escriben así, o sea, negativo que es su símbolo y luego el número, como negativo 1, negativo 2, negativo 3 hasta el infinito. Los números racionales son números reales también, que son los enteros como el 1, el 5, el 3, etc. Las fracciones no enteros, por ejemplo 7 catorceavos, 5 sobre 10, etc. Los positivos o naturales, que son 2, 4, 7, lo que sea. El 0 y los negativos, que son cualquier número negativo, como el menos 8, menos 14, etc. También nos habla del valor absoluto, que el valor absoluto es el valor de un número en sí, sin los símbolos. Por ejemplo, un menos 7 sería, o sea, el valor absoluto del menos 7 sería 7, que es la diferencia del 0 al número. También nos explica de los intervalos, que hay intervalo abierto, intervalo cerrado o semiabierto o semicerrado. El intervalo abierto es cuando no se incluyen los números que están fuera. O sea, por ejemplo, si está aquí del 0 al 4, el 4 ni el 0 se incluyen. En cambio, en el intervalo cerrado sí se incluyen los números donde está la bolita y se escribe así. O sea, esto se pinta y esto no. Y el semiabierto, semicerrado es que este se incluye y este no. Tema 2. El tema 2 nos explica este tipo de operaciones. Por ejemplo, la suma es cuando añades un número a otro, como a más b, o podría ser 5 y le añades un 7 y te da igual a 12. También nos explica la resta, que es cuando le quitas a un número otro número, por ejemplo, AB, que aquí también podría ser 7 menos 5 igual 2. También la multiplicación, cuando un número se le es sumado su mismo valor alguna cantidad de veces. Por ejemplo, aquí 7 por 5 da igual a 35, porque el 7 se suma 5 veces 7, o sea, se multiplica. División. La división es cuando un número se reparte. Por ejemplo, tienes el 12 y lo repartes entre 6. 6 entre 12 da 2. Ese es un ejemplo. Las razones es la raíz cuando un número se multiplica por sí mismo alguna X de veces. Por ejemplo, 7 a la 2 es 49. Porque 7 por 7 es 49. Y las proporciones es cuando hay equivalencia entre los números, por ejemplo, 5 y 10, 20 y 40, etc. Y los porcentajes es una parte de un número cuando lo divides entre 100. Por ejemplo, el 20% de 100 es 20. O el 50% de 100 es 50. Y luego, tema 3. La jerarquización de operaciones. La jerarquización es el orden de cómo vas a resolver una operación. En primer lugar es el paréntesis, luego potencias o raíces, multiplicación o división, sumas y restas. Por ejemplo, aquí lo primero que vas a hacer es el paréntesis. Entonces 6 por 4 es 24 y ya tienes esto. 24 y luego potencias o raíces. 5 a la séptima potencia y lo resuelves y luego esto lo resuelves. La raíz de 9 es igual a 3 y luego lo vas sumando todo.
y luego potencias y radicales. Las potencias sirven para escribir números que son muy grandes o muy pequeños y deben representarse de una manera diferente a los números convencionales. Por ejemplo, 7 al cuadrado es 49 porque 7 por 7 es 49. O 5 al cuadrado es igual a 25 porque 5 por 5 da 25. Y los radicales son la raíz cuadrada, como aquí. La raíz cuadrada de 9 es 3 porque 3 por 3 es igual a 9. La raíz cuadrada es 36 es 6 porque 6 por 6 es igual a 36. O sea, aquí es cuando hay, o sea, el número que se multiplica por sí mismo y que te da ese número. O sea, la radicación es la operación inversa de la potenciación y permite hallar la base correspondiente a partir de la potencia y el exponente. La notación científica es un método para simplificar un número que está muy grande. Por ejemplo, aquí el 5 a la octava potencia está tipo simplificado. Porque aquí podría, o sea, lo grande sería 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 8 veces. Entonces se simplifica así. Tema 4. El lenguaje algebraico. En el lenguaje algebraico están los literales y las incógnitas. Los literales es cuando ya sabes qué significa la letra del abecedario. O sea, por ejemplo aquí está la A por 5 te da igual a 15 y aquí ya te dicen que A es igual a 3. Entonces A igual 3, entonces 3 por 5 igual 15. Pero en este caso incógnitas no sabes qué significa la B, entonces tú tienes que resolver esto pasando la B para acá. Entonces aquí cuando ya la pasas te das cuenta que B es igual a 4, porque 4 por 6 es igual a 24. Tema 5. En el tema 5 nos explican los problemas reales con potenciación y radicación. Aquí tú vas a ir, para resolver esta, tú vas a ir cancelando todas las que sean iguales o circulándolas. Por ejemplo, el 3x al cuadrado lo circulas y este también. Entonces se hace, o sea, estas dos se juntan y esto ya es una operación. Y aquí tienes esta y esta. Y se hace aquí una operación y como esta está solo se queda aquí. Entonces resuelves estas operaciones y se queda así y así. Y esto se multiplica por esto y esto se multiplica por esto y esto sigue estando solo. Y esta es la respuesta. Y así es como queda. Y ese fue el módulo 1. Gracias.